Hoy nos toca la lección texto B, el sermón del Olivet, la palabra los talentos. Y tenemos aquí en Mateo del capítulo 25, del 14 al 30. ¿Puede leer, por favor? Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, bien otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré en gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho entre el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor, le dijo: siervo malo, negligente, que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén, amén. Esto me hace reflexionar, hermano. Se está tratando de todos que son cristianos, ¿eh? Todos son cristianos. Al que le dio 5, que le dio 2 talentos y al que le dio 1 también. Acuérdense, el que trabajó más, la palabra trabajar, al que le dio más ganancia, recibió una ganancia grande, pero el que le dio 2 también hizo el 100%, recibió también su ganancia, pero el que no hizo nada, el Señor dice que lo echó, ¿a dónde? Las tinieblas, donde era el lloro. ¿Dónde es el lloro, hermano? Es el infierno. El siervo inútil, le dice. Y eso lo podemos ver que cuando llegamos a su presencia, decir Fernando, ¿a cuánto convertiste? ¿A cuánto convertiste? Decirle yo, Señor, pero para entrar al cielo se necesita ¿cuánto has convertido? Yo te doy las almas del mundo, pero ¿a cuánto convertiste? ¿Convertiste a alguien? ¿Qué le diré al Señor? ¿Me dirá también siervo inútil? ¿O me dirá siervo fiel? Eso me hace recordar, acuérdense que el día viernes no pude llegar yo a mi casa para poder dar el sermón del grupo familiar, que no di el día viernes. Pero ¿sabe qué? ¿De qué me alegré ese día, hermana? Ese día no pude llegar porque estaba cerca de Santa Anita
Y de ahí para acá yo llegué, pues, ¿a qué hora he llegado, hermano? He llegado como las 8 a mi casa. Entonces no podía yo estar diciendo que me esperen ustedes, no podía maltratarlos a ustedes. Entonces por eso le dije, pero sabe, en eso estaba mi tristeza, pero ¿sabe cuál fue mi alegría? Que a la hora de almuerzo, donde sus trabajadores tienen un comedor y llegó la hora, Dios le bendiga, hermano Max, de comer, los trabajadores van y tiene su comedor ahí. Entonces yo participé, cuando voy a esa empresa que era 4 meses, pero ¿qué había sido? Era una rica, pero que habían 4 bandejas. Pero cuando yo llegué a esa mesa, porque bastantes son, había una señorita que había una señorita nomás en esa mesa, y yo agarré, estaba con mi Biblia, y le dije a la señorita, ¿me puedo sentar acá? Claro, se pueden sentar, sino que yo pedí permiso como caballero, ¿no? Porque trabajaba ahí, pues los trabajadores trabajan. Entonces, pero me permitieron almorzar ahí. Entonces agarro, dejé mi Biblia, fui a traerla, pagué todo mi almuerzo y traje la bandeja. Pero durante el almuerzo, me bastó que la señorita que tenía al frente me dirigiera la palabra para yo comenzar a darle la palabra, hermano. O sea, hay que buscar de cualquier manera llegar con la palabra del Señor, vertir esa alma al cristianismo. Hermana, estábamos 4, uno le hablaba, pero los otros 2 estaban calladitos. Y eran mujeres, ¿ah? Los 3 eran mujeres. Yo era el único varón. Ahí en esa mesita. Ahí había, ¿cuántas mesas? Muchas mesas había. Y en cada mesita estaba 4. Hermana, hemos terminado de almorzar, pero los otros 2 que estaban estaban escuchando. Y ¿sabe cuál era el mensaje, hermana? Justamente el mensaje que el día les iba a decir a ustedes. Claro, le agregué mucho más. Pero esa alma que me escuchó se convirtió. Yo me alegré mucho que esa señorita se convierta al cristianismo. Dejó su vida vieja, alzada, para convertirse en una hija de Dios. Me alegré que ella se convierta de Dios. Y oramos al final. Y le dije, ¿quieres venir al Señor? Ella dijo que sí. Oramos y se convirtió. Y bueno que me dio su teléfono para ir haciendo el discipulado, porque convierte, siempre es bueno discipularlo, hermano. Siempre es bueno. Esa fue mi alegría de ese día. Vamos a comenzar, hermano. Ahora dice, acá viene lo que dice este hombre que está parado y dice, ¿cuáles de estos siervos le agradarán más en el último día? Es sumamente importante saber qué cualidades busca él en su siervo, ¿no es cierto? En la parábola veremos algo de esta. Y acá vemos el primero en la A, que vemos ahí que alguien ha muerto, pero hablando, dice, durante 40 años él trabajó fielmente entre gente difícil, aparentemente sin resultado.
Acá no puede decir que él trabajó como buen siervo, en gente difícil que no le entendía. Era un trabajador que trabajó, pero no le entendía. Pero acá me da a entender que este hombre que ha fallecido predicó la palabra del Señor. Porque dice, durante 40 años él trabajó fielmente, fiel fue al Señor, entre gente difícil, hermano. El que no quiere escuchar la palabra del Señor. Aparentemente sin resultado, dice, pero sabrán que la palabra del Señor, cuando tú le predicas a alguien, la palabra dice, la Biblia dice que no está vacía. ¿Y quién da el crecimiento? El crecimiento da Dios. En el segundo dice, realmente Juanita tiene a mí, pero el otro conversa y dice, sí, pero no quiere ayudar en la obra con ellos. Acá no está representando a la parábola de los talentos. Y en el otro dice en la C, hay otros muchos más capaces que Claudio. Sí, pero él es fiel y ocupa. Esa es la representación gráfica de acá de la parábola del sermón del Olivetti, de la parábola de los talentos. Uno dice, hemos estado estudiando la última ministerio de Jesús en su año de pasión, muchas veces llamada Semana Santa. ¿Cómo se llama el sermón que Jesús predicó durante la Santa? Eso ya lo sabemos. El sermón del Olivetti. El sermón del Olivetti. En la B dice, ¿cuáles son los 2 capítulos de Mateo que relatan el sermón? Son 2 capítulos nomás. Habíamos 2 capítulos, 24, y el otro capítulo, claro, es el 25. Capítulo 24 y capítulo 25. En el 2 dice, ¿en qué día de la semana predicó Jesús? Ya sabemos, acuérdense que el sermón del Olivetti se predicó en el día martes, habíamos visto ya la semana, el día martes, acuérdense. ¿Y a qué hora? ¿Fue en la mañana o en la tarde? Claro, no fue en la mañana. Claro. ¿Cuáles son los 2 principales acontecimientos que ocurrieron más temprano durante, o sea, antes del sermón del Olivetti? ¿Qué había? Había una controversia con los fariseos y los escribas. ¿Dónde era? En el templo, pues, porque el Señor de mañanita fue al templo. Se encontró con los escribas y con los fariseos. Jesús denuncia, escriba, ahí le falta la a los escribas y los fariseos. En la D dice, ¿cuáles son los 2 temas que Jesús trató en la primera parte del sermón del Olivetti? Acuérdense, la primera parte fue las señales. ¿Qué señales? Las señales de la segunda venida de que va a suceder antes de que venga el Señor. ¿Qué acontecimientos? O sea, de la segunda venida de Cristo del mundo. Entonces, en el 2 tenemos la venida de ¿quién era? De Jesús, pero también del Hijo del Hombre. En la lección anterior estudiamos la primera parábola de Jesús en Mateo 25, acuérdense. ¿Cuál fue esa? ¿Cómo se llamaba esta? Claro. Vírgenes. Las insensatas, las 10 vírgenes. Las insensatas y las prudentes. ¿Y cuál es su cita? Acuérdense
que fue capítulo 25. ¿Pero qué versículo? Del 1 al... Claro, del 1 al 13. Del 1 al 13. De las 3 parábolas que Jesús contó en Mateo 25, ¿cuál es la segunda? La segunda, justamente la que vamos a tratar, la parábola de los talentos. La parábola de los talentos. ¿Y cuál es su cita? La cita es Mateo capítulo 25, no. ¿Y cuál es su cita? Sí, las 10 de los talentos, ¿no? De los talentos. ¿Y a cuál es su cita? Claro, capítulo 25, pero del versículo que sigue es 14. 14 al 30. Esa es la parábola de los talentos. Capítulo 25, del versículo 12 al 30. Ahí está. Lea 14, eso ya lo hemos leído. Y luego utiliza de observación para contestar las siguientes preguntas. Ahí vimos y hemos escuchado. ¿Cuántos siervos se menciona? A uno le dio 5, al otro le dio, al segundo le dio 2, le dio 1. Entonces, ¿cuántos siervos son? 3. 3, pues correcto. 3. En la B dice, Tento recibió el primer siervo, el que trabajó más. Ya nos sopló, pastor. Claro, 5, claro. ¿Cuántos talentos más ganó el primer siervo? La misma cantidad que recibió. 5. ¿Y cuántos talentos recibió el segundo siervo? El segundo siervo recibió 2 talentos. Pero ¿cuántos talentos más ganó el segundo siervo? Acuérdense que 2 también. Le dio 2, 2 también recibió. ¿Cuántos talentos recibió el tercer siervo? 1. ¿Qué hizo el tercer siervo con el talento? No hizo nada. Al contrario, lo escondió. Lo escondió. Esto me da a entender, hermano. Esto me da a entender lo que está acá. ¿Qué nos va a pedir el Señor cuando llegamos al cielo, en la presencia del Señor? Es cierto que el pastor tiene mayor responsabilidad, sí, eso es cierto, pero hay muchos hermanos que sin ser pastor, mayor responsabilidad que un pastor. No vayan a creer que el pastor tiene la mayor responsabilidad ante Dios. Si tú como siervo de Dios sin ser pastor, trabajas más para el Señor, recibirás recompensa. Acuérdate, esta parábola te está diciendo que vas a recibir mayor recompensa cuando nos presentemos, cuando te presentarás en la presencia de Dios, cuando vicio venidero en la segunda venida del Señor. Eso, en ese instante, muchos van a querer esconderse porque van a tener vergüenza, hermano. Porque no presentan ni siquiera uno. Ni siquiera uno, hermano. Acuérdense, yo siempre le he dicho, cuando usted tiene una oportunidad de predicar la palabra a alguien, hágalo. Yo en el almuerzo lo hice, hermano. A veces no se convierte, muchas veces no. Pero va a haber el momento que sí te va a escuchar. Y cuando te escuche, hermano, eso quiere decir que esta persona sí quiere que le explique
porque sabe algo de Cristo o no sabe nada, pero le interesa Cristo, quién es Cristo y por qué vino Cristo. Le interesa, hermano. Y vamos a aprovechar y pedir con la mente. Yo cuando le hablaba acá a la señorita, y estos dos que están a los costados también cerquita, porque la mesa era chiquita, estaban escuchando. Terminaron su almuerzo y seguían ahí mismo. Hay que aprovechar. Yo le he puesto que esos dos, o al menos al uno, mañana más tarde, cuando a alguien le hable de Jesucristo, le va a atender. Y se convertirá, hermano. Alegría del día viernes. De que sí, trabajé ese día. Y me alegré mucho que un alma también conozca quién es Cristo y viene a sus pies. El Espíritu Santo lo sella. Así es, hermano. Entonces dice en el 5, hoy la palabra talento se entiende como capacidad o inteligencia. En el Nuevo Testamento no significa eso, sino una medida de peso o de dinero. En aquel entonces un solo talento valía varios dólares. Y Apocalipsis 16, 21, ¿quién lo ubica más rápido? ¿Qué dice? 16, 21. La palabra es así. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios porque su plaga fue sobremanera grande. Mire, acá que se está tratando de talento, de capacidad, no, de peso. Está hablando que cayó del cielo. ¿Qué cayó? Granizo del peso de un talento. O sea, se está tratando acá no de capacidad, sino de una medida de peso. Y lo vamos a ver más adelante. Dice ahí, a ver, ¿qué es lo que nos está diciendo? Ahí se ve, dice que un talento es una medida de A, inteligencia, B, velocidad, y C, lo que le di. Ya le había soplado, como dice el hermano, de peso. También vimos el valor de un talento en el libro IB 31, en la parábola de los dos deudores de Mateo 18, en el versículo 24, dice que el hombre debía el talento que debe haber sido mucho dinero. ¿Cuánto dinero habrá sido esto? 10,000 talentos. Unos pocos $20, unos centenares de dólares o millones de dólares. Claro, millones de dólares. Millones. Acuérdense que un solo talento no valía mucho. Ahora, se trata pues de cuánto, de 10,000 talentos, iba a ser millones. Pues. Busque, dice en el 7 nuevamente la parábola en Mateo 25. Ahora tenemos que preguntarnos. Primera pregunta. En esta parábola, ¿a quién pertenecían los talentos? El que repartía talento, ¿quién era? Dios. Dios era. El siervo en el tercer siervo era el patrón. Aquí el patrón está representando a Dios. Lea el versículo 25, 27 que hemos visto aún después de que los talentos fueron entregados a los siervos, permanecían todavía. Entregaba al siervo para que lo trabaje, pero ese dinero, ¿a quién pertenecía? Al patrón. ¿Y quién es el patrón? Dios, hermano. El Señor nos da la capacidad
El Señor te da el conocimiento. El Señor te da el Espíritu Santo que tienes ahí, utilízalo. Al comienzo te va a dar miedo. Ese es normal, hermano. A mí me ha sucedido. Al comienzo te le da miedo, pero con el tiempo el Señor, pídele al Señor. Pídele capacidad. Y el Señor te lo va a dar, hermano. Te lo va a dar. Y vas a perder el miedo. Después de predicar al perder el miedo. Ahora, dice así, entonces los talentos en la parábola eran regalados a los siervos, didos a los siervos, no, encomendados a los siervos. Ahí está la respuesta, encomendado. El 8 dice, se entiende que el patrón representa a Dios y los siervos a nosotros. Nosotros y el patrón representa a Dios. En el 8, por eso vemos que un talento en la parábola simboliza algo encomendado, o sea, nos encomienda hacer, nos da el dinero. Cuando el patrón le da el talento, al darle quiere decir que le está encomendando para que lo produzca. La palabra se pone ahí, encomendado por Dios a nosotros. Te ha dado el conocimiento. Ya te ha dado el conocimiento. Te ha dado el lenguaje para predicar a alguien. Te ha dado la capacidad para predicar. Si no, hay que perder el miedo solamente, hermano. En la parábola, ¿qué tenían que hacer los siervos con los talentos? A disiparlo para su propio provecho, no porque no era de ellos. Esconderlo, como lo hizo el tercero, no. Ocuparlo para beneficio del patrón. Ocuparlo para beneficio del patrón. Ese es, claro, porque lo que vamos a hacer es predicar la palabra del Señor. Y ellos se convierten, pero el nuevo cristiano, ¿de quién va a ser? Nosotros que le hemos... Es de Dios y para Dios. 10. Unamos la interpretación. En la parábola, el talento simboliza algo encomendado por Dios a nosotros. Y en la B dice, algo que nosotros debemos. ¿Qué debemos hacer con los talentos? Usarlo para Dios. O sea, la capacidad, usar tu capacidad para Dios. Tu capacidad de predicar, de predicarle a alguien, convierten, ¿para quién? Para Dios. Para que sirvan a Dios, para que conozcan a Dios. Así es. ¿Cuáles de las siguientes cosas que tenemos nosotros, todos, se incluye en lo que simboliza un talento en esta parábola? Miren bien la pregunta. ¿Cuáles de las siguientes cosas que están acá, que tenemos todos tenemos eso? Claro, a veces no tenemos todo, pero se incluye en lo que simboliza un talento en esta parábola. ¿Tenemos posesiones? Sí. ¿Hay tiempo? Sí. ¿Tienes capacidad? Sí. ¿Pecado? Claro, no vas a poner el pecado, pues, lo rechazado. No se pone pecado. Ahora, amistad, sí tenemos a montones amistades. Experiencia, sí experiencia, porque alguna vez has representado a alguien y has ayudado en la iglesia. Tienes experiencia. ¿Tienes conocimiento? Sí. Sí, conoces a Dios. ¿Tienes salud? Acá la salud se representa que tú estamos vivos. Aunque de repente está en mal salud, pero acá se representa que estamos vivos. En el 2 dice, anote a los ejemplos de cosas que tenemos todo y que se incluye en lo que simboliza un talento en esta parábola. Ahora, ustedes pueden poner 4
4 hemos puesto acá en el 11. Pongan 4 en el 12. Claro, posesiones, tiempo, amistades, experiencia, capacidad. 4 nomás pongan. Ahí está. 13 dice, miremos otra cita bíblica referente a los talentos o dones. Según 1 Pedro 4:10, ¿cuántos cristianos han recibido algún don o dones que pueden ocupar para el Señor? Hermanos, esta pregunta de acá, siempre le hemos dicho que cuando nos convertimos en cristianos, ¿recibimos qué? Recibimos un don. Un don. Todos, hermanos. Todos recibimos un don. Según 1 Pedro 4:10, recibido un don cuando te convertiste. Lo que pasa es que a veces no podemos identificar nuestro don, pero sí tienes un don, porque Dios te lo ha dado. Ahora, es cierto que no todos los cristianos han recibido el mismo, no han recibido el mismo, diferentes son los dones, ni en el mismo número de dones, ¿sí? Algunos, muy pocos han recibido 2, otros pero la gran mayoría ha recibido 1. Es cierto que no todos los cristianos han recibido el mismo don, ni el mismo número de dones. En el caso de los siervos, en la parábola de los talentos, que recibieron diferentes cantidades de talentos. Pero en 1 Pedro 4:10, ¿cuántos pueden decir con verdad? Yo no tengo ningún don. Yo no tengo ninguna capacidad. O sea, ¿alguien puede decir eso? Ninguno. Nadie puede decir. Porque sabemos que Dios te ha dado un don. Conocemos por la palabra del Señor que te ha dado, sino que no lo puedes identificar hasta ahora. En la 1:17, ¿de dónde vienen las buenas dádivas y los dones perfectos? Lo acabo de decir, vienen de Dios. ¿Y Dios dónde está? De los cielos. ¿De dónde viene? De lo alto. ¿De dónde? De lo alto del cielo. De allá viene, porque allá está Jehová, allá está Cristo. Es decir, del cielo, es decir, de Dios, pues. Entonces, si usted tiene cierta capacidad, ¿de dónde vinieron? ¿Quién? No vaya a decir que el don lo obtuve de la nada o de trabajar, no. Si viene del cielo es porque viene de Dios. Viene de Dios. Al convertirte, el Señor te sella con el Espíritu y te da un don. Por eso tiene que las tiene, y de quien las recibió es simplemente reconocer lo generoso que ha sido Dios en encomendárselas. Y ha sido Dios ahí, Dios en encomendárselas. 1 Corintios 4:7. ¿Cómo es que usted tiene cierta capacidad y cualidad? Vamos a ver. Corintios 4:7. Corintios 4:7 dice, cuando dice Corintios, no es que es 1 Corintios. Dice así la palabra del Señor. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? ¿Recibiste? ¿Por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿No le di? Es no da. Es Dios. Entonces, en la A dice, lo desarrolló todo usted. Uno no lo produce. Uno no lo obtiene con la edad. Uno no lo obtiene por la habilidad que puede ser ante tus tantos años.
No, el don te lo da Dios, hermano. Le da el don, le da a todos los cristianos. No cristianos no tienen don. Los dones solamente los recibimos de Dios y Dios da a todos sus hijos que somos nosotros. Es entonces reconocer que uno las tiene y de quién las recibió, es simplemente reconocer lo generoso que ha sido Dios. Ha sido Dios en encomendárselas. Puede ser que se sienta incómodo al reconocer que tiene dones. No, lo único que está haciendo es reconocer algo que Dios le ha encomendado usar para la gloria de Dios. En la siguiente hay una lista de algunas capacidades. Léale y marque por lo menos 3 que usted ha recibido de Dios. Si no aparecen las suyas, escríbala al final de ellas. Aquí tienen cualquiera de ellas, hermano. Y si usted tiene aprendido carpintería, esa habilidad, márquelo bien. Si usted hacer trabajo con la red eléctrica, electricidad, márquelo. Si no sabe, no lo ponga nada. Si sabe usted pintar, ponga muy bien, tengo la capacidad de pintar. Si sabe cocinar, generalmente todas las mujeres saben cocinar. El que sabe cantar también. Escribir libros, escribir música. Predicar también. Enseñar, evangelizar, dibujo, tocar un instrumento. El que sabe ya lo pone. El que sabe contabilidad, póngalo. Y el cuidar niños, también. Es decir, los talentos, el que cuida niños, no se amarga, no tiene ira, lo cuida. Ese es el don. El don no es para renegar. El don no es para criticar. No, 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 eso no viene de Dios. Lo que tiene Dios es un amor con los niños. El que tiene un don de cocina sabe muy bien cocinar, le sale bien la comida. Pero el que cocina solamente por cocinar, ese no es don, hermano. Hay que distinguir, ¿eh? Hay que distinguir. Todas las mujeres saben, pero no todos tienen el don de cocina. El que le produce una muy rica, ese tiene el don. Ser vendedor, organizar juegos, dar hospitalidad. Hay gente que hermano, dan hospitalidad, son muy generosos. Muy generosos. Eso no se ve así nomás. Visitar enfermos también es otro don. Hacer aseo, o sea, limpieza, capacidad de organización, consejería. Ahí hay 3 en blanco para que si no está por ahí, su don sabe hacerlo, pueden anotarlo ahí. Todas estas capacidades en lo que es en esta parábola. Entonces, ¿qué debe hacer con las cosas que marcó arriba como capacidades encomendadas a usted? Si usted tiene una capacidad de esta, ¿qué debe hacer? Le hace la pregunta ahí. Esa pregunta es trabajar en ella, hermano, para ganar almas. Para ganar almas. Por ejemplo, usted es carpintero. Muy bien. Tiene la idea de conversar con otra persona. Háblale de Dios. Háblale de Dios. Así es. Le dio la capacidad, le dio el talento, el don. Pero utilícelo para Dios. Utilice, háblele. Porque muchas personas van a venir a decir, sí, ¿sabe qué? Quiero una silla, quiero esto, quiero esto. Y en esa conversación, en cualquier ratito, coge usted y le habla de Dios. Como lo hice con esta señorita. Comenzó la conversación.
pero le di pie a que converse. ¿Cuál es la Biblia? Es una Biblia, me dijo. Y ahí nomás fue el enlace. Y oraba, hermano, con mi pensamiento. Yo estaba comiendo, pero oraba con el pensamiento. Así. Por eso siempre les digo, conversen con el Señor. No en voz, sino con el pensamiento. El Señor lee tu pensamiento, que se genere estos pensamientos en tu corazón. El Señor ya lo sabe. Porque para Él no hay nada imposible. Dice, otra clase de talentos son los que son las posesiones, incluyendo el dinero que ganamos por el trabajo y las cosas que ya tenemos. Considerando sus talentos, vemos entonces que son algo encomendados a nosotros por Dios. Algo encomendado a nosotros por Dios. ¿Quién nos lo ha encomendado? O sea, ¿quién nos los ha dado? ¿Quién nos ha dicho que es Dios? Como cristianos debemos considerar que nuestro dinero es un don o un talento que se nos ha dado. En consecuencia, preguntamos, ¿cuánto de mi dinero debo devolver al Señor para ser usado en su obra? En el Antiguo Testamento, Dios estableció una pauta para que su pueblo siguiera. Devolver una parte de sus ingresos a él para su obra. Si vamos a ver Levítico 27, 30 y 31. 30 y 31. ¿Quién lee, por favor, Levítico? Levítico está en el Antiguo Testamento. Ya, capítulo 27 dice, 27 del 30 al 31. 30 y 31. La palabra de Dios dice así. ¿Qué número es? 30 y 31. Dice la palabra diciendo, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a ella. Hay que darle al Señor la primicia, es para Él, porque Él lo dio ese fruto. Ya. El 31. Y si alguien quiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Si alguien quiere retener del diezmo, al contrario, tiene que agregar. Porque es el diezmo. Pero van a ver, miren lo que dice. ¿Qué proporción de sus entradas daban a Dios? Ahí nos dice qué cantidad es. Levítico 27, 30. Dice, y el diezmo de la tierra, la 10ª parte. No es la quinta parte, es la 10ª parte, dice, al comenzar el número 30, dice el 10º. La 10ª parte. Miren, ojo, dice la 10ª parte, acuérdense de eso porque hay preguntas. Los judíos daban un 10%, ahí está de nuevo, está recalcando, de sus entradas al Señor en gratitud por su bondad a ellos. Nos vimos del Señor muchas bendiciones. Por eso, ¿cuánto debemos de dar nosotros en gratitud al Señor? Primero, ¿menos que los judíos? No. ¿Igual que los judíos? ¿Más que los judíos? Acuérdense, a nosotros la palabra nos dice que es el 10%. El 10%. Lo que no debemos de dar es menos que los judíos. Pero si tú quieres dar más, hermano, eres libre de darle más. Eres libre. Sí le puedes dar, porque tu corazón quiere darle. Pero el 10%
es el que debemos de darlo porque nos dice la palabra del Señor. Y ahí, ¿quién es el que da esto? Claro, el judío. No, más que los judíos, no. Igual que los judíos. En la respuesta que está aquí dice, es la C, pero no es la C, pues. Pero mira, nosotros recibimos del Señor muchas bendiciones más. Sí, sí, recibimos muchas bendiciones. El 18. Más que ellos. Por eso debemos de dar nosotros en gratitud al Señor. Pero lo que nos dice la palabra es el 10%. ¿Y cuánto daban los judíos? El 10%. Por eso la B es lo correcto. Pero si tú de tu corazón quieres darle más que los judíos, entonces más la C. Es así de sencillo. Pero no puedes darle la A. ¿Puede B o puede ser la C? Eso está en tu corazón. Pero la obligación que tenemos que nosotros es la B. Y hay hermanos que le dan más y ponen la C, pues. Eso es cierto, que le dan más. Eso no quiere decir que le dan mucho más, puede darle pues 10 soles, 20 soles más. Pero ese es más. Si se pasa un sol, ya es más. Es así. Pero lo correcto que nos pide la palabra del Señor es la B. O la 19 dice, la 1 Corintios 16:2, ahí dice que cada cristiano debe poner para ofrendar una suma según haya prosperado. Claro. Esa es ofrenda. Este versículo nos enseña, si suben nuestras entradas, también nuestras ofrendas automáticamente bajan, suben, claro. Si bajan nuestras entradas, también nuestras ofrendas automáticamente bajan. Claro. ¿Qué simboliza un talento en esta parábola? Mire, ¿qué simboliza un talento en esta parábola? Es algo que Dios nos ha encomendado para usarlo para Dios. La palabra encomendado quiere decir que hemos recibido, que Dios nos ha dado. Pero nos ha dado para que lo usemos para Dios. ¿Qué es lo que nos ha dado a nosotros, hermano, el Señor? El que tiene posiciones, dinero. ¿Qué nos ha dado? La capacidad. Nos ha dado la capacidad, entonces hablemos. Utilicemos nuestra capacidad para predicar. ¿Pero para quién lo predicamos? Para Dios. Para Él es el resultado del final. Para que otros conozcan a Cristo y también lo adoren y vengan a los pies del Señor. Así es. Ahora, ¿cuál será la verdad principal de esta parábola? ¿Que el patrón era un hombre duro? Claro, no. ¿Que el tercer siervo era bueno para cavar hoyos? Claro que no. ¿Que el patrón quería que los siervos ocuparan el dinero para que él recibiera una ganancia? Correcto. Te ha dado la capacidad de predicar, hermano, de tener conocimiento en tu corazón para que lo utilices y ganes alma para Cristo. Eso es lo que nos está diciendo. Ahora, 22. La interpretación que surge de esta palabra, ocupemos nuestras habilidades y posesiones que Él nos ha encomendado para hacer su voluntad.
para todos sus planes y para glorificarlo a él. En Mateo 25, 21, que hemos leído, el patrón dice que del primer siervo, ¿cuánto recibió el primer siervo? 5 talentos. Entonces, buen siervo y fiel. Claro. En Mateo 25, 23, el patrón dice del segundo siervo, buen y fiel. Sobre poco ha sido fiel. Sobre poco ha sido fiel. El 23 dice, según la parábola, característica en el cristiano recompensará a Cristo en el último día. El tener mucha capacidad y dones. No. Según la parábola, ¿qué característica en el cristiano? ¿Cuál es el que compensa el Señor? ¿El que tenga la capacidad de predicar? No. Tú puedes tener la capacidad, pero no lo utilizas. No lo utilizas. Entonces deja de hacer una obra buena pudiendo hacerlo. Eso es pecado, que lo vamos a ver más adelante. El tener mucho éxito en la causa de Cristo puede ser, pero no es el ideal. El ser fiel en la causa, eso sí, es fiel. No interesa cuánto es la cantidad si no es fiel, o sea, que se esfuerza, que está ahí el camino y está ahí. Ese es lo mejor que el otro. Ahora, según la parábola, la característica en el cristiano que Dios recompensará en el último día es el ser fiel en la Cristo. ¿Y cuál es la causa de Cristo? La causa de Cristo es que todos vengan a sus pies y se conviertan al cristianismo. Eso es. Ahora, vuelvo a la portada de esta lección. Ahí, 3 personas que dicen ser cristianos. Anote abajo la letra del dibujo que corresponde a la portada de cada caso. Alguien con especiales, pero que no la usa. ¿Qué letra es en la portada? O sea, ¿dónde está? ¿Qué letra es? Esa es la chica que está ahí, que tiene, pero no lo utiliza. Letra B. En la A, la B. Y la B dice, alguien con capacidad, pero que las usa fielmente. La A lo utilizó. Y la C también lo utilizó. O sea, la A y la C. En la 25, en la 25. En la 26 dice, vemos por lo tanto que no seremos recompensados según nuestras edades, sino según nuestra fidelidad. Mucha capacidad, hermano. Pero como no lo utiliza para la causa de Cristo, no eres fiel. Entonces, nuestra capacidad, nuestra fidelidad. Ese es lo que quiere el Señor, que seamos fieles. Puedes tener mucho, pero no lo utiliza para la obra del Señor. Entonces tienes que ser fiel, hermano. Si tienes la capacidad, si eres fiel, la utiliza para la obra. Esta es exactamente la enseñanza de la parábola de los talentos. 2 siervos fueron recompensados. El tercero fue juzgado. Veamos por qué fue juzgado. Había perdido el dinero del patrón.
No. No. ¿Se negó a devolver el dinero del patrón, o sea, de Dios? No, no se negó dinero y todavía lo que ganó. No. La fe, según el versículo 25, ¿qué le devolvió al patrón? El dinero, ese es del tercero. Exactamente el mismo dinero. Claro, el que tuvo un talento, ¿qué le devolvió? ¿Más dinero o el mismo dinero? La misma cantidad, el mismo dinero. El mismo dinero. Él la ve entonces. ¿Por qué fue juzgado para hacer otro tipo de negocio con el, para hacer un negocio deshonesto con el dinero? No. Por él fue castigado ¿por qué? Fue juzgado por no usar el dinero. Él lo enterró y no lo usó. Te dio la hermana, nos dio la capacidad el Señor, nos dio el conocimiento. Este es el conocimiento que estamos haciendo. Te dio la capacidad, pero no lo utilizas a predicar, no lo utilizas. No lo utilizas. Por eso dice, por no usar el dinero. Acá el dinero lo representa, ¿qué cosa es? La capacidad para poder, el dinero son los talentos. Los primeros dos siervos fueron recompensados porque fueron, ¿qué? Fieles. Mientras que el tercer siervo fue juzgado. ¿Por qué? Porque no utilizó su capacidad. No utilizó, o sea, no usó el dinero. No hizo uso del dinero. Inmediatamente antes de esta parábola aparece la parábola de las 10 vírgenes. En esta parábola, ¿por qué quedaron 5 insensatas? ¿Por qué? Porque el Señor iba a venir en cualquier rato y ellas se durmieron. Se durmieron, 5 de ellas. O sea, se durmieron despreocupadas, no predicaban, vivían solamente por vivir y vivían como cristianos, sí, pero no fueron sanos. No tuvieron la provisión de decir, el Señor viene en cualquier rato. Sabemos que el Señor puede venir en cualquier rato, hermano. Estamos preparados. O vamos a ser como las 5 vírgenes que no estuvieron preparadas. No tuvieron el aceite para esperar al esposo. Por no tener suficiente aceite. Inmediatamente después de esta parábola aparece la descripción del último juicio. ¿Por qué fueron recondenados los de la mano izquierda? Versículos 42 y 43. ¿Por qué fueron condenados los no izquierda? Ya hemos leído. Por no cuidar a los necesitados. En la parábola que estudiamos hoy de los talentos, ¿por qué fue el tercer siervo? ¿Por qué? Hizo mucho, trabajó bastante, nomás, o no hizo nada. Claro, al enterrar el talento, no hizo nada. Así es, por no hacer nada. Por no hacer nada. En Santiago 4:16, es pecado si uno sabe hacer, ¿qué? Sabe hacer lo bueno, pero no lo hace. Es decir, es pecado también, ahí lo dice. Santiago 4:17 dice. Ahora, la tarea dice, subraye con verde la de Santiago en 4:17 en su Biblia.
Santiago 4:17, póngale un corrector todo el versículo. Con uno de estos, resaltador. Todo el versículo. Lo pone nomás ahí en su ahora. ¿Qué versículo bíblico dice que también es pecado no hacer el bien que debiéramos? Acabamos de verlo, Santiago 4:17. Esto con las tres pasajes de Mateo 25 en señalar la gran necesidad no solo de evitar el mal, sino también de hacer el bien. ¿Cuáles siguientes están en peligro de caer en la misma condenación que el tercer siervo? Miren, cae en la tentación, dice, yo sé que soy salvo de mis pecados, pero no hago mal a nadie, pero hasta nomás llego. Esto lo dice mucho cristiano. Yo mismo le confesé a ustedes, le decía yo pues voy a escuchar la palabra de Dios que dice, sí, yo no hago nada malo. Yo ya tengo en el cielo mi pedacito, ya tengo ya. No hago mal a nadie, mi trabajo, estoy con mi esposa, me voy, lo saco con mis hijos, con mi esposa. O sea, lo que un hombre hace lo bueno, pero por hacer el bueno no llegas al cielo. Por hacerlo llegas al cielo. Llegas al cielo ¿cuándo? Cuando crees en Cristo. Cuando crees en el Señor. Cuando eres hijo de Dios. Es la manera de entrar. Por eso el Señor dice, yo soy la verdad y la vida. Yo soy el camino. Y si Cristo es el camino, en Él tenemos que creer. Y en toda la promesa que Dios nos hace aquí en la palabra. Cree que Cristo vino por ti y por mí, por nuestro pecado, y murió y derramó su sangre para lavarte del pecado. Por un hombre ingresó a la tierra el pecado, que fue, lo maldijo en la tierra, pero por otro hombre llamado Cristo, Jesús, bendijo y limpió la tierra, nos limpió del pecado. Tenemos entrada al cielo directamente, hasta creer en Cristo y todo lo que dice Cristo. O en otras palabras, todo lo que dice la palabra de Dios. Dice 34. Esto con los tres pasajes de Mateo 25 en señalar la gran necesidad no solo de evitar el mal, sino también de hacer el bien. ¿Cuáles de los siguientes están en peligro de caer en la misma condenación que el tercer siervo, igual que los 5 insensatas? Yo sé que soy mis pecados, no hago mal a nadie, pero hasta ahí nomás llego. Esta es la falla. Dice que lo que hacen, lo que saben y no lo utilizan para el Señor, ese es pecado. Entonces el pecado, sí, porque sabe hacer. Dice, yo soy salvo, dice, no hago mal a nadie, pero hasta ahí no me llego, ya no hace más. Eso es lo que yo pensaba, hermano. Eso lo he dicho varias veces. No por bueno entrarás al cielo, no, solamente. Por eso el Padre dice, el que cree en el Hijo de Dios será salvo. Doy gracias a Dios que cuando me rescató del pecado, me dio trabajo, así que ahora muestro mi agradecimiento a Él. Este es lo correcto. O sea, no se pone X, nada ahí, correcto. Lo que está mal es donde se pone la cruz. La C. Por un tiempo yo enseñaba en la escuela dominical de buen maestro, pero después no me alcanzaba el tiempo y tuve que dejarlo. Este es otro. ¿Como quién?
como el siervo que le dieron un talento. Mal. Ahí está la idea. Tengo poca capacidad, sí, pero me empeño en trabajar en las actividades de la iglesia, confiando que el Señor dirá lo que sea de su agrado. Esto le cae a mucha gente, hermano, a muchos, a mí mismo, hermano, me cae. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que dicen, yo sé poco, pero ¿sabe qué? Yo sé poco, pero trabajo para el Señor. Y con el tiempo voy a aprender más, no me quedo. O hay otro que dice, no, cuando esté capacitado, ya, entonces predicaré. Hermano, todos podemos predicar a Dios. Solamente decirle a quien, ¿tú conoces a Cristo? ¿Sabe quién es Cristo? ¿Sabe que ya viene Cristo? ¿Sabe que cuando tú recibes a Cristo en el infierno vas al cielo? ¿Es un hombre o una mujer nueva? ¿Qué es, hermano? O sea, la D, no se pone nada. La E, parece que la gente que no se interesa en el Evangelio, que no seguir testificando. Ese es aquel siervo que predica, pero nadie se convierte. Dice, nadie me escucha, me han tirado la puerta, me han insultado. No, ya no le... Ese mal siervo, ese como aquel que recibió un talento. Por mucho que sabes, hermano, y apréndete lo poquito que sabes para decirle a otro y predica. Si te tiran la puerta, que te rechazan, no interesa, tú sigues. Tú sigues, no solamente vas a ganar experiencia, sino vas a ganar alma, hermano. El que persevera, triunfa. El que persevera, me encuentra. Cristo lo dice, no yo. Esa es la de... Parece que la gente que conozco, ahí se pone un aspa porque se está haciendo. Sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Por qué? Porque dice, ay, no, nadie me hace caso y ya no predica. Eso es malo. Porque sabe predicar, sabe hablar de Dios. Y porque la gente no le responde, no se convierte y ya se desanima y no lo hace. Dios le dio capacidad, pero no lo utiliza. No es fiel. Los fieles nomás entran al reino de Dios. Busquen nuevamente en Mateo 25 y versículo 21. Después de alabar la fidelidad del primer siervo, que recibió 5, el patrón menciona 2 aspectos de su vida. El Señor dice, ¿sobre qué? ¿Sobre poco o mucho? Al que trabajó bastante. Mucho te pondré. Y ahí donde dice, entra, dice, en el gozo de tu Señor. Entra al paraíso. Ese le dice, y entra todavía, le dice, entra en el gozo de tu Señor. ¿Por qué fue juzgado el tercer siervo? El que le dio 1. Justamente por no hacer nada. Por no hacer nada. En cambio, ¿qué característica del cristiano recompensará el Señor? ¿Cuál es la característica? Yo le voy a dar 2. Ya hemos visto ya la fidelidad. Ese es uno. La fidelidad, esa es la característica. ¿Y cuál es la otra característica, hermano? La fidelidad es la que pesa mucho. La segunda, que pese menos, es aquel que trabaja en forma permanente en la causa de Dios. Dice, ahora haga una lista de sus dones y después evalúe su fidelidad. Usted diga ahí su don y qué hace con su don. Le escribe, nada más. Ahí, ese es todo. En la última pregunta.
Gracias, hermano, por su presencia. ¿Alguna pregunta, por favor? Su fidelidad. École, respuesta personal. Correcta. Correcto, hermanito. Ajá. Es una respuesta personal porque no todos tenemos el mismo don. Tú no sabes.